tenemos lo de la tormenta, pero no ha sido algo tan significativo, pero sé que hay zonas que han tenido dificultades. Sí, así es. Bien, entonces nada, vamos a darle paso. Entonces, el grupo número 3, está ahí habilitada la plataforma para que ustedes inicien. Estoy tratando de compartir. Un momento. Ok, muy bien. Francisco, ¿verdad que usted ha dado otra asignatura conmigo? Sí. Creo que yo lo vi en Contraloría. Creo que fue en Contaduría. No me acuerdo bien, pero fue hace un trimestre. Un trimestre. Sí. Bueno, parece que todavía tengo la memoria buena. ¿Está compartiendo ahí? Veo que usted está compartiendo, no. pero no veo la diapositiva. Ahora sí se está agregando. Yo no se brega mucho con esto, así que tengan un poquito de paciencia. Ay, Dios mío. Tranquilo. No se preocupe, hermano, que si tenemos que hacerlo a capela, estamos preparados como quiera. Eso es así. Lo que pasa, brother, es que tú que estás compartiendo todas las pantallas. O sea, tienes que compartir una sola ventana para que no se te vea así como multiplicada. Deja de compartir. Cuando vayas a compartir, solamente selecciona una sola ventana, que el mismo Google te lo dice, y tú eliges la diapositiva. Okay. Una pestaña, ¿verdad? O una ventana. Cuando tú le das a presentar ahora, tú eliges donde dice toda tu pantalla, elige la diapositiva. Así es que yo lo utilizo y me sale mejor. Estamos haciendo eso. Dígame si ahí llegó. Ahí Ahora ya. Sí. Ahí estamos. Ahí es que prende. Vayamos apagando los micrófonos, por favor, para que... Sí, los micrófonos. Sí. Los Perdonen, micrófonos hay que ir apagando los compañeros a todos, por favor. me entró una llamada. Pregunto si ya se está compartiendo de forma correcta. Al inicio. Sí, ahí ya se ven. Pueden iniciar. Ok. Bien. Nosotros somos el grupo 3. Nos corresponde presentar el tema el presupuesto público y política fiscal. Los miembros de este grupo, como está en la presentación, Fanny Pérez, un servidor, Francisco Javier Rodríguez Cava, Francisco Flores y Germán Montero de Olio. Bien, sin más, vamos a iniciar nuestro tema. Todos hombres. ¿Sí? Nuestra compañera Fanny. Sí, muy buenas noches. Mi nombre es Fanny Pérez y vamos a estar hablando del presupuesto público de política fiscal. El presupuesto público. Antes vamos a definir qué es el presupuesto. El presupuesto es el cálculo, planificación y formulación anticipada de los gastos e ingresos de una actividad económica. Es un plan de acción dirigido a cumplir con objetivos previstos, expresando en términos financieros, el cual debe cumplirse en un determinado tiempo. O sea, el presupuesto es una planificación anticipada de algún proyecto o de algún proyecto que queramos hacer. Presupuesto público. El presupuesto público es un instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados. A través de las prestaciones de servicio y logros de metas de cobertura con equidad, eficacia y eficiencia por las entidades públicas. Los límites de gasto durante el año fiscal
por cada una de las entidades del sector público y los ingresos que lo financian. Un televisor prendido, escucha bien, un televisor prendido. Ay, discúlpeme, soy yo que tengo a los niños al lado. Y no hay forma de que se estén tranquilos. No sé si me escuchan bien así. Díganme si me escuchan bien como sea. Se oye mal porque hay un niño por ahí, hay un niño por ahí con la televisión altísima. Déjenme solucionarlo, denme un momento. Baja un poco el volumen del televisor y así vamos mejorando. Sí, se escucha un poquito, se escucha como... Es cosa de la, ¿verdad? Del día a día. Hemos tenido que adaptarnos, pero ya soluciona. Esto es en vivo, eso es en vivo. Sí. Buenas, discúlpenme el tiempo. Ahora te escuchan Bueno. mucho mejor. Ok. Entonces decía que el presupuesto público establece los límites de gasto durante el año fiscal por cada una de las entidades del sector público y los ingresos que lo financian, acorde con la disponibilidad de los fondos públicos, a fin de mantener el equilibrio fiscal. El presupuesto público no es más que una planificación financiera que se hace para así poder estipular todos los gastos y costos que va a tener las entidades públicas, para así tener una mejor organización. Importancia del presupuesto público. Es importante porque los presupuestos públicos reflejan... Es importante porque los presupuestos públicos reflejan de manera fidedigna las prioridades económicas y sociales de un gobierno. Por tanto, su análisis, monitoreo y seguimiento por parte de la sociedad es fundamental para vigilar el cumplimiento de las metas explícitas de una política económica o de los acuerdos internacionales, barrera contra la corrupción y para defender los intereses y las necesidades de los sectores más vulnerables. O sea, quiere decir que el presupuesto público es importante para así prever malversación de los fondos del Estado, para así tener una verificación y tenerlo por escrito en qué se va a invertir el dinero del Estado, para así tener un aviso o una barrera contra la corrupción. Funciones básicas del presupuesto público. Permite determinar y cuantificar en cifras y por periodos de tiempo la actividad económica del gobierno. Facilita el conocimiento y el control por parte de la opinión pública y el poder legislativo del nivel y proyección de la actividad económica y financiera del gobierno. Permite considerar el plan económico del sector público como un plan económico nacional. Trata de corregir y estabilizar los desajustes de los sectores económicos y de los precios de los bienes y servicios, especulación e inflación. También expresa la proyección de las actividades factibles en que se traduciría el comportamiento económico de la actividad económica y financiera del Estado basado en los fondos aprobados post el Congreso. En general, el presupuesto público es importante porque permite manejar de mejor forma económica los fondos del Estado. Hasta aquí mi parte. Continuamos con Francisco. Bien. Bien, me corresponde a mí explicar los principios básicos para la formulación y manejo del presupuesto público. Los principios básicos responden a esos que podemos ver en la pantalla, que son el principio de anualidad, al que vamos a proceder a explicar, luego de haberlo mencionado todo. Principio de no afectación de los recursos del Estado, principio de la especificación del gasto, principio de la universalidad,
y principio de publicidad. Bien, esta metodología presenta algunos principios a seguir para elaborar el presupuesto. Estos no son aplicables en el sistema de finanzas liberal, sino en el sistema de la economía pública, orientada a los diferentes tipos de economías políticas o de política económica. Estos principios serán validados siempre que tengan relevancia para el cumplimiento de las funciones básicas del presupuesto. Esos principios se relacionan entre sí y guardan armonía uno con otro. Están diseñados para que el presupuesto se regule, ¿cómo decirlo? Está regulado a medida que se va desarrollando, porque en la práctica existen personas que quieren de forma antojadiza establecer los números del presupuesto. Sin embargo, estos principios que menciono no se lo permiten si son llevados a cabo de la manera que deben ser desarrollados. El principio de anualidad exige la fijación de un periodo de un año para la ejecución del presupuesto. El principio de unidad establece que debe haber un solo y único presupuesto del gobierno, el cual debe contener todos los ingresos y gastos públicos. El principio de no afectación de los recursos del Estado establece que todos los ingresos públicos deben depositarse en un fondo común único para financiar sin distinción de origen el total de los gastos públicos. Muy bien. El principio de especificación del gasto nos dice que el presupuesto no debe permitir autorizaciones en bloques de los gastos públicos, ya que esto impediría realizar un efectivo control administrativo y financiero en los desembolsos gubernamentales. El principio de universalidad consiste en la exigencia de que todos los recursos y los gastos por separado, sin excepción, estén contenidos en el presupuesto. Y por último, el principio de publicidad cita las diversas fases de ejecución presupuestaria que se verifiquen en público. El propósito es que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de informarse. Claros conceptos también, crear claros conceptos acerca de la administración financiera del Estado. Este es el propósito de cada uno de estos principios. Siguiendo adelante, tenemos elementos de análisis del presupuesto y sus efectos macroeconómicos. Bueno, en este caso, existen varios elementos a tomar en cuenta a la hora de hacer un presupuesto público. Por ejemplo, el Estado, cuando desarrolla un presupuesto, toma en cuenta la tasa del dólar, o sea, la proyecta. Puede ser que el dólar, en el momento que se está desarrollando el presupuesto, un ejemplo, actualmente está a 50. Sin embargo, el gobierno proyecta el dólar Un crecimiento. a 60 o a 62 al finalizar el año, con el propósito de que pueda lograr sus metas de recaudación, sus metas de gastos, todo en base a un dólar que puede superar, que no supere, perdón, la expectativa del presupuesto. Si el dólar llegase a superar la expectativa del presupuesto, entonces eso crearía una situación difícil para el Estado, porque no podría lograr ninguna de las inversiones o las creaciones o proyecciones que hizo con el presupuesto. Esto es un elemento a tomar en cuenta. También
la forma en que afecta el presupuesto, la macroeconomía, podemos ver aquí en la imagen, por ejemplo, esto es un ejemplo de el crecimiento de la economía dominicana en el año 2017. Podemos ver ahí en la fuente. Y vemos ahí cada una de las ramas de actividad que estuvo aportando su granito de arena, por así decirlo, para que la economía dominicana pudiera crecer. Sin embargo, todo eso, todas esas cosas que fueron aportadas ahí, estuvieron proyectadas en el presupuesto antes de que ocurriera. Es posible que no sea el 100% exacto el dato final, pero al organizarse el Estado y al proyectar el Estado, todas esas cosas, por ejemplo aquí construcción, el primero, es un 17%, 17.5% representa de todo el crecimiento. Construcción, el Estado puso en ese año, el Estado proyectó en el elemento macroeconómico para el crecimiento de la economía, en su presupuesto, proyectó inversión para esa área de la economía y trabajó porque esa área pudiera crecer hasta los números que llegó. Habría que comparar también para uno poder hacer el análisis cuánto era el presupuesto de ese año y cuánto fue el resultado final, para uno entonces entenderlo. Pero mirando de forma general y viendo que la economía creció en alrededor de un 7% en ese año, quiere decir que el presupuesto cumplió con lo que se esperaba, porque se estaban organizando para eso, porque el fin del presupuesto es precisamente lograr que la economía se desarrolle, porque al desarrollarse la economía, pues nosotros que somos los ciudadanos que participamos en ella, podemos también crecer con ella. Bien, está también esta partecita aquí, donde podemos ver que otros elementos de análisis del presupuesto está la inflación. La inflación es un elemento que en la actualidad nos está azotando. Se proyectó en el presupuesto pasado que está ejecutando ahora, se proyectó la crisis del COVID. La crisis del COVID cambió la estructura del presupuesto, porque había ahora que tomar más dinero en financiamiento para poder solventar las nuevas actividades, la nueva inversión y los nuevos esfuerzos que el gobierno iba a hacer por evitar que el COVID, la crisis del COVID, pudiera vamos a decir, no destruirlo, pero sí hacerle mucho daño a nuestra economía. Por eso en la actualidad podemos ver cómo el gobierno ha tomado muchísimo dinero prestado que fue presupuestado y está en un presupuesto. No es algo al azar lo que actualmente hace el gobierno, sino algo que ya fue presupuestado. Y todos los planes sociales que se han hecho con referencia al COVID, los planes no me llega alguno ahora, la seguridad, la tarjeta de solidaridad. Las ayudas, y todas las ayudas. Quédate en casa. Que todo eso ha sido proyectado en el presupuesto para su ejecución. Aquí también podemos ver que un elemento que afecta el cumplimiento del presupuesto, que puede tanto beneficiarnos como perjudicarnos, es el precio promedio del barril de petróleo. No sé aquí, imagino que sí, porque aquí estábamos todos en ese tiempo. En el gobierno de Danilo, porque el gobierno pasado tuvimos un año, no me ha llegado ahora exactamente cuál año fue, que se habló de que había un superávit. Es decir, había un dinero allí que, por así decirlo, no se gastó y estaba proyectado que se gastara. Lo que realmente pasó fue que el precio del petróleo bajó tanto que bajó a niveles inferiores a lo que se había proyectado en el presupuesto. Y como bajó tanto, yo sé que lo recuerdan en las noticias, como el petróleo bajó y la gasolina también empezó a bajar en cierta medida.
esa baja que tuvo el barril de petróleo fue lo que provocó que al gobierno dominicano, por así decirlo, nosotros así llanamente, le sobrara un dinero que no gastó. Eso fue lo que sucedió. Como había proyectado comprar barriles de petróleo, millones de barriles de petróleo al año, a un precio X, y compró un precio inferior, entonces lógicamente iba a haber un superávit, un dinero, parecido llanamente un dinero que sobró. Y que sobró, no que no nos hacía falta, que sobró del presupuesto. Eso es lo que llamamos superávit, porque ese dinero se gastó y se va a seguir gastando el año siguiente. Pero con referencia al presupuesto, fue un dinero que se proyectó gastar y no se gastó. Para ese año hubo un superávit. Otra cosa es el crecimiento del Producto Interno Bruto. Es un elemento por el cual los estados luchan. Todos los gobiernos del mundo luchan por hacer crecer su PIB, porque el crecimiento de su PIB es el que abre las puertas para el financiamiento también, el financiamiento internacional. Puesto que los gobiernos que tienen mayor PIB son países donde hay mayor producción, y donde hay producción hay capacidad de solvencia, y por eso tenemos acceso a préstamos. Esto es otro elemento que puede también afectar la macroeconomía al momento de hacer el presupuesto. Bien, hasta aquí mi participación. Seguimos Excelente, adelante. Francisco, muy buenos temas, muy buenos puntos. Buenas noches. Estaré hablando de la diferencia entre planificación y presupuesto. La planificación y el presupuesto son dos elementos imprescindibles, tanto las empresas como las instituciones, y más en el Estado, ya que a partir de ahí el Estado toma decisiones, programa, planifica, regula, ordena los recursos que tiene monetarios. Es tan cierto que en el año pasado hicieron, como estaba abundando el compañero Francisco, realizaron un presupuesto. La Cámara Legislativa, creo que promulgó el presupuesto, pero la planificación, yo puedo decir, en mi punto de vista, que la planificación quizás no pudieron evidenciar algunas eventualidades que podían surgir, porque en realidad se han endeudado, hay una capacidad de endeudamiento, es la palabra correcta, endeudamiento, en el gobierno, en el cual ha habido muchas eventualidades. Y para eso sirve la planificación. Una buena planificación, tú puedes tener un buen presupuesto, pero si no tienes una buena planificación, que es un plan estratégico, de nada te sirve. Es decir, del presupuesto es bueno tener una buena planificación, y para esto sirve el presupuesto. El presupuesto suele brindar a las instituciones y más al Estado una buena toma de decisiones con relación a los recursos que tienen, cómo usarlo, dónde usarlo, así sucesivamente. Como también la planificación, que te ayuda a controlar las eventualidades que pueden surgir. Es decir, a través de la planificación pueden surgir diferentes eventualidades que muchas veces uno o la institución no tiene conocimiento, no tiene el manejo para poder controlarla, pero a través de la planificación se puede buscar un plan B, como dice. Con la próxima página, por favor. Bueno, ya yo expliqué esa parte, lo digo en propia palabra, ¿no? Sí, vamos para adelante, porque yo sé que hay otro grupo, más para adelante. Ya esa parte del presupuesto también se dijo. Ok. Entonces, el próximo tema es etapa del presupuesto. Recuerden que la diferencia entre planificación y presupuesto son parecidos, pero son diferentes. Es decir, van en el mismo camino, pero tienen diferentes colores, como puedo decir.
dice que la planificación representa el escenario futuro que desea alcanzar a través de un conjunto de acciones. Es decir, a través de las acciones que hace el gobierno, la planificación ayuda a obtener buenos resultados, tanto a corto plazo como a largo plazo. Contiene elementos tangibles como proyectos a realizar, actividades a desarrollar para producir bienes y servicios, objetivos, metas, indicadores que permiten el seguimiento de la gestión cotidiana. Es decir, luego que se realiza el presupuesto, se pone en marcha, la planificación te ayuda también a ver cómo van las obras, cómo va el funcionamiento, qué se hizo mal, qué no se hizo mal. También evaluar las diferentes decisiones. Dice, los procesos son más complejos, por lo que el número de agentes se incrementa. Los desafíos se concentran en la coordinación de las acciones y la consistencia de la misma. Bueno, habla de las eventualidades que pueden surgir. Fomenta la práctica incrementalista del gasto público, no basada en criterios de eficacia y eficiencia. Dificulta un efectivo control de la calidad del gasto y la fijación de metas. A través de la planificación se hacen metas. Aunque quizá el gobierno ha gastado mucho, tiene una capacidad de endeudamiento bastante amplia, pero la planificación estratégica ayuda, a pesar de que te endeude, la planificación te ayuda también a poder utilizar esos recursos o esas inversiones que ha tomado para poder hacerla eficazmente, sí, eficaz. Expresa los resultados esperados y las metas. También es la planificación. El presupuesto dice conjunto de instrumentos, metodología y procesos que permiten las decisiones presupuestarias, reúnen el desempeño de los recursos asignados, promueven el condicionamiento e incentivos para que las instituciones públicas orienten sus conductas a la obtención de resultados. Depende del principio que rigen su confección y clasificaciones, los cuales permiten realizar bajo diferentes modalidades las transacciones realizadas en las actividades públicas. Se asigna mediante la clasificación programática del presupuesto los recursos físicos y financieros necesarios para la producción de bienes y servicios, sus metas asociadas, la unidad ejecutora del programa, que son entidades públicas, y sus responsables. Es una herramienta de conducción estratégica del Estado. En resumen, el presupuesto son todos los recursos, ahí entra también la planificación, todos los recursos ya que se pueden obtener o que ya tienen en tus manos para poder hacerle la lucha a los diferentes gastos que pueden o eventualidades que pueden surgir. Podemos seguir con la próxima página. Bueno, la etapa del presupuesto, a ver. Etapa del presupuesto. Parece que la diapositiva mi compañero la puso la diferencia. Ok, perdón. Pasa que hay una hoja que yo estaba leyendo, pero no tiene la diapositiva. No, pero puede hacer los puntos, no hay problema. Sí. Entonces ya entramos al último tema que me toca, etapa del presupuesto público. Cada programa tiene su etapa, es decir, cada presupuesto, también la administración, las instituciones tienen diferentes etapas para poder ejecutar o dar inicio a cualquier programa o elemento, que es el presupuesto. Dice, fase 1 es programación. En esta etapa se estiman los ingresos con los que se contarán y se establecen las necesidades del gasto. Es decir, aquí comienzan a sentarse ya los planificadores, los analistas del Estado, y comienzan ya a ver los gastos, perdón, estiman los ingresos con lo que se entran contará. los economistas, los financieros, los administradores, el asesor, el superintendente, todo el mundo entra en esa parte. Exacto. Formulación. Se prioriza el gasto y se realiza en una estructura funcional programática. Es decir, ya en la formulación comienzan ya a ver los gastos
comienzan a minuciosamente hacer un análisis minucioso sobre los gastos que pueden surgir o que ya están en función. Dice, aprobación, la fase 3, el presupuesto público se aprueba por el Congreso de la República mediante una ley que contiene el límite máximo de gasto a ejecutarse en el año fiscal. Es decir, no es que usted va a poner un presupuesto hacia lo loco. Eso es un control, hay un control en el cual está regulado sobre el límite máximo de gasto que se puede ejecutarse en el año fiscal, es decir, 1 de enero hasta el 31, creo que de diciembre, ¿no es, profe? Algo así. Entonces, fase 4. Lo miden anual hasta ese tiempo. Exacto. Fase 4, ejecución. Ya se tiene por ejecución ya cuando se va, dice, se atienden las obligaciones de gasto de acuerdo al presupuesto institucional aprobado para cada entidad pública. De ahí cuando se va a ejecutar. Y la evaluación, que es una de las más importantes también, se realiza la medición de los resultados obtenidos y análisis de evaluaciones físicas y financieras observadas con relación a lo aprobado en los presupuestos del sector público. Otro análisis muy importante, comparativo, es decir, comienza ya a hacer una medición de los resultados obtenidos y análisis de las evaluaciones físicas y financieras. En este año hubo muchas variaciones físicas y financieras, muchas programadas, otras no programadas, pero a través de la evaluación se pueden medir los resultados. Ya, profesora, esa es la parte. Muy bien. Ya esa parte es lo mismo, ya la que sigue, la blanca, la anterior ya es lo mismo que, para ganar tiempo, es lo mismo que la otra. Está bien. Han tocado muy buenos puntos y ha sido muy explícita la misma exposición, por eso he intervenido muy poco. ¿Falta Germán? Sí, no, yo sé que me falta usted, ¿eh? Sí, vamos para allá. Sí, muy buenas noches. La parte que me corresponde tiene que ver con los impuestos públicos y la política fiscal. Quise hacer un resumen breve, porque como se sabe, esta es una materia amplia, muy compleja. Entonces, sí, si uno comienza, de verdad que sí, no cabe uno, y no me gusta como copiar y pegar. Me gusta hacer un resumen que yo pueda aprendérmelo y que me quede para la vida, diría yo. Ok, entonces tenemos dos conceptualizaciones de lo que es la política fiscal y los impuestos públicos. Dice que la primera es que es la política que exige al sector público respecto a sus decisiones sobre gastos, impuestos y sobre el endeudamiento. Otro concepto que tenemos es que es una disciplina de la política económica en la gestión de los recursos del Estado y su administración. En ese mismo tenor tenemos unos objetivos que es lo que se usa para encaminar cualquier debilidad o progreso del Estado. Tenemos que la política fiscal se encarga de estabilizar exitosamente la economía y de incrementar el crecimiento de un país a través del gasto público. Podemos citar en este caso las inversiones creadas para el beneficio y el crecimiento económico de un pueblo o cualquier país. Además, un punto importante que quiero destacar es que la política fiscal debe ser clave para garantizar y proteger los servicios sociales básicos y los recursos con los que cuenta el territorio en cuestión. Se trata de una gran responsabilidad, ya que las decisiones tomadas en este ámbito afectan considerablemente a la vida cotidiana. Por ejemplo, tenemos lo que son los precios, el empleo, es decir, la política fiscal constituye la vía más importante para mantener o mejorar el llamado estado de un bienestar. Tenemos los instrumentos de la política fiscal para lograr los objetivos y medir los resultados. La política fiscal utiliza dos grandes instrumentos que son el gasto público y los impuestos. En el primer término,
el gasto público, es decir, la cantidad de dinero que invierte el Estado para el cumplimiento de sus funciones. Y la segunda es que son los impuestos, que son aquellos tributos a través de los cuales se obtienen la mayoría de los ingresos públicos. Eso me refiero a los funcionarios, a los empleados, para los tributos, para poder el Estado, el gobierno, mantener con sus funciones que están bajo su cuidado. Tenemos aquí algunas ramas de la política fiscal. Tenemos que la política fiscal expansiva, este tipo de política expansiva actúa cuando la economía busca expandirse, como su nombre lo indica, y lo logra estimulando la demanda agregada a través de ciertos recursos, como el aumento de los gastos, inyectando dinero en el mercado y bajando los impuestos. Estos mecanismos permiten aumentar la producción, es decir, el desempleo y generar el mayor consumo, de lo cual supone promover la economía. Tenemos en segundo la política fiscal discrecional. Esta existe, es cuando existe una situación inflacionista, o que hay inflación provocada por un exceso de demanda agregada. En este caso, sería necesaria una aplicación de la política fiscal restrictiva, procediendo de forma contraria para reducir el gasto agregado. Se aumentarían los impuestos, se reduciría el gasto público, se actuaría para desalentar las inversiones privadas y las políticas fiscales restrictivas. Cuando la economía llega a un punto en el que la inflación es elevada, la política fiscal restrictiva frena la demanda agregada, reduciendo el gasto público y subiendo los impuestos para lograr disminuirla. De esta manera se logra que los ciudadanos reduzcan su consumo, baje la inflación y se eviten situaciones críticas dentro de la economía. Tenemos lo que es la interrelación de la política fiscal y la monetaria. Las dos son importantes y son instrumentos que el gobierno puede usar a favor de la economía en cualquier situación. Tenemos que la política monetaria usa la tasa de interés y suministro del dinero, mientras que la política fiscal, por otro lado, se refiere a los impuestos y gastos que usa el gobierno para estimular la economía. Quiero hacer un poquito de énfasis ahí, por ejemplo, cuando se refiere a la monetaria, esa lo que hace es que tome en cuenta la tasa de interés básicamente y el suministro de dinero, mientras que la otra tiene que ver con lo que es los impuestos y el gasto público para estimular dicha economía. Hasta ahí mi exposición. Muchas gracias. Cualquier pregunta con respecto a eso estamos para bien. Muy bien, muy buen resumen, muy explícito. Muchas gracias. Miren, muchas chicos, gracias. Este tema que abarcaron el grupo número 3 sobre la parte del presupuesto público, lo abarcaron, bueno, tocando los puntos que había que considerar más. Ellos también, aparte de eso, hicieron aportaciones muy buenas en cuanto a la parte social. Y como dice Germán, las partes de las finanzas es un tema muy amplio. Más que si nosotros nos ponemos a abundar y vamos buscando generalidades, vamos conceptualizando y aparte de eso buscando los ejemplos según lo que pasa en nuestra economía, dentro de nuestro estado no terminamos hoy, porque todo eso es como un círculo. La economía de nosotros inmediatamente se va ligando a la economía, por ejemplo, de Latinoamérica. Después de ahí que viene y pasa con la parte del Banco Mundial y todo eso entra y hace énfasis al mismo punto del presupuesto público.
porque como ustedes, como nos dijeron al principio, Franny, la parte de presupuesto público no es más que un sistema, un documento contabilístico, donde yo voy a tener un monto X para ciertas partidas que se supone que yo ya conozco. Y este presupuesto es lo que me va a medir, lo que me va a centrar, a yo no gastar en algo que tal vez no sea necesario, a yo conocer cuáles serían lo que yo tengo disponible y lo que yo voy a gastar. Y si yo en su momento puedo llevar este presupuesto de una manera flexible, saberlo, porque los presupuestos tienen movimientos. Los movimientos es cuando el presupuesto se da flexible en su punto de que te permite hacer cambios, variaciones, adaptaciones, o cuando tú tienes un presupuesto rígido, que es aquel que no te deja moverte, que no te deja trabajar, que tú tienes que trabajar con lo que tú tienes. Entonces, asimismo, hay presupuestos que se van ampliando dependiendo las áreas, pero en la parte de las finanzas públicas de nuestro estado, debemos de saber de que de una u otra manera nuestro presupuesto se compone de tres grandes fuentes o de tres grandes puntos, que es la parte de los ingresos que recibe por vía de los ciudadanos, de las recaudaciones, los financiamientos que tocó Francisco, principalmente cuando toca la parte de esos financiamientos en divisas, que son bastante altos, que luego tenemos que pagar porque los intereses son altos, y que no tanto eso, sino que si el dólar, ¿verdad? Como él decía, muy buen ejemplo, está a 50, ellos lo valoran más por las alzas que pueden tener. Y la otra fuente que compone el presupuesto son los gastos que hay para cubrir esas necesidades que tiene el ciudadano. Así que muy buena exposición, muy buen punto. Así es que felicidades al grupo número 13. De una vez vamos a pasar con el grupo 4. Decirle, profesora, que cuando se refiere a la política fiscal restrictiva, se supone que hace una restricción, es como un plan de austeridad cuando hay inflación, con la finalidad de reducir los gastos y aumentar los impuestos. Por eso es que cuando hay inflación, el consumo es menor, pero al mismo tiempo los impuestos son agravados a los empleados, a los funcionarios. ¿Me entiende? Esa parte. Sí, claro. Muchas gracias, muy bien. Bien, entonces a Francisco que nos permita que saque la pantalla para que el grupo 4 pueda exponer. Grupo 4. ¿Lo pueden ver? Sí. Sí, se ve perfecto. Ok. ¿Pueden verla cuando lo muevo? Sí, se ve. Sí. ¿Se ve bien? Sí. Ok. Buenas noches. Nosotros somos el grupo número 4, el cual está compuesto por quien les presenta, Joelis Rosario, Yudali Gutiérrez y Julio Pirón. Nosotros vamos a estar abordando el tema de la deuda pública. Vamos a abordar sus características y sus efectos más importantes. También los conceptos de la misma, los criterios de diferenciación y clasificación,
implicaciones de la deuda pública, política de endeudamiento público y su significación, también deuda pública como instrumento de política fiscal y conceptos sobre los tipos de conversión de la deuda pública. Bien, pasamos a definir la deuda pública. La deuda pública es el dinero que el Estado ha pedido prestado para financiar su gasto e inversión. Cuando hablamos del Estado, no necesariamente nos referimos al gobierno central, sino que puede ser cualquier nivel de gobierno. La deuda pública es una de las fuentes de ingreso y financiación del Estado. Nace simultáneamente con su organización constitucional. El empréstito, más que un recurso, debe de ser considerado como una operación anticipada de capitales. La deuda pública, cuando es respaldada por inversiones de capitales, es semejante a la inversión de los particulares en una empresa o explotación en la que los particulares acreedores del Estado reemplazan a los tenedores de la deuda. En este caso, la deuda se paga con los provechos o las rentas de explotación y en otro caso, con recursos derivados generalmente de la imposición. En fin, la deuda pública no es más que la obligación que tiene el Estado con los préstamos totales acumulados que ha recibido o que es responsable expresándose a través del valor monetario total de bonos y obligaciones que se encuentran en manos del público. Tenemos aquí, como podemos ver, la deuda pública, que es la cantidad de dinero total que el Estado ha pedido prestado. Vemos también que el Estado suele emitir deuda cuando no puede afrontar todos sus gastos. Esta también suele representarse como un % del Producto Interno Bruto y también aumenta cuando hay un déficit público y se reduce si hay un superávit. Es decir, cuando el Estado no puede cubrir todos sus gastos, tiene que incurrir a dicha deuda. Y si esta tiene un superávit, este viene siendo cuando los ingresos superan los gastos, pues ahí entonces reducimos lo que es la deuda pública. Tenemos la clasificación de la deuda pública. La deuda pública se clasifica según su naturaleza, puede ser real o ficticia. Cuando hablamos de una deuda real, es cuando el Tesoro Público emite títulos de deuda que pueden ser adquiridas por bancos privados, particulares y el sector exterior. ¿Ustedes me escuchan? Ese esquema está muy bien, sí. Te iba a decir, Joely, que ese esquema está muy bien elaborado, bien resumido y muy bueno. Gracias, fui yo que lo hice. Sí, muy buen estructurado. Bien, entonces, como le decía, la deuda real es cuando el Tesoro Público emite títulos de deuda que pueden ser adquiridas por bancos privados, particulares y del sector exterior. Cuando hablamos de una deuda ficticia, aquí es cuando se ofrece al Banco Central del país, ya que este banco es un organismo de la administración pública y en realidad la operación de la deuda equivale, incluso en sus efectos monetarios, a una creación solapada, de dinero. Tenemos también, de acuerdo a su vencimiento, la deuda puede ser a corto plazo. Esta se emite con un vencimiento inferior a 1 año y suelen funcionar como una especie de letra de cambio, en este caso del Estado. La deuda a medio plazo, esta cumple la misión de conseguir fondos para la financiación de los gastos ordinarios. Tenemos la deuda a largo plazo, que tiene la misión de financiar los gastos extraordinarios y de dilatada rentabilidad. Dentro del largo plazo pueden tener una duración muy variada e incluso una duración ilimitada, así dándole lugar a lo que es una deuda perpetua. Tenemos también, según su reembolsabilidad, tenemos deuda amortizable y deuda perpetua. Cuando hablamos de una deuda amortizable, es en la que el Estado puede emitir títulos que al llegar el momento del vencimiento, el principal de la deuda es reembolsada a su titular. Tenemos la deuda perpetua, aquí no existe vencimiento de la misma y por tanto nunca es reembolsado el principal por el Estado,
a cambio de su titular, cobrará de manera perpetua los intereses pactados en su emisión. Tenemos de acuerdo a su fuente, que puede ser interna y externa. Cuando hablamos de deuda interna, es cuando esta es contratada con organismos nacionales y todos sus efectos quedan circunscritos al ámbito de la economía interna. Cuando hablamos de una deuda externa, es cuando se originan los organismos internacionales que tienen importantes novedades en cuanto a sus aspectos económicos, tanto para la economía nacional como para la de aquellos que suscriben la deuda. Tenemos aquí las implicaciones de la deuda pública. La deuda pública tiene ciertas repercusiones en la política macroeconómica del Estado. Así como podemos ver, tenemos deuda pública como mecanismo de política monetaria. Esta nos dice que el endeudamiento es un instrumento de la política monetaria y fiscal de los estados, ya que con la compraventa de títulos de deuda, un estado puede aumentar o reducir la cantidad de dinero en circulación. Tenemos la pignoración automática de la deuda pública, que es la posibilidad que tienen los tenedores de los títulos de deuda emitidos por el Estado de acudir al Banco Central del país y obtener un crédito con la garantía de los propios títulos. Tenemos deuda pública como instrumento de mercado de valores de renta fija. Los valores de deuda son vistos como instrumento de inversión muy confiable debido a una gran seguridad de retención y a los rendimientos que estos generan. En cualquier caso, y dependiendo también del país, las agencias de rating califican el riesgo crediticio, que puede ser mayor o puede ser menor, y que sirve de referencia a los inversores a la hora de exigir un mayor o un menor interés. Tenemos la financiación del déficit público a través de la deuda pública. Existen distintas formas de financiar un déficit, al menos que sea a corto plazo. La más importante es el endeudamiento interno. En este caso, el Tesoro Público emite bonos que son adquiridos por agentes privados, no por el Banco Central. Esta forma de endeudamiento permite al gobierno sostener un déficit sin disminuir sus reservas ni aumentar la oferta monetaria. Tenemos la relación deuda entre el Producto Interno Bruto. Más que el valor absoluto de la deuda, un índice importante de viabilidad económica y financiera de un Estado es la relación entre la deuda pública y el Producto Interno Bruto. En cuanto a la relación entre la deuda pública y el Producto Interno Bruto, hay 4 posibles situaciones en las que el Estado puede ser en un año determinado. Dentro de una de estas 4 situaciones tenemos que se da cuando la tasa del crecimiento del Producto Interno Bruto es menor que la tasa de intereses de los bonos del gobierno y que también hay un déficit primario como porcentaje del Producto Interno Bruto, en el sentido de que las salidas del Estado son más los ingresos con relación al Producto Interno Bruto. Tenemos también que cuando la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto es mayor que la tasa de interés de los bonos, pero todavía hay un déficit primario como el porcentaje del Producto Interno Bruto. En este caso, la relación deuda entre Producto Interno Bruto se reunirán en forma decreciente hasta un cierto valor. Tenemos también la tasa del crecimiento del Producto Interno Bruto, si es menor que la tasa de interés de los bonos, pero se ha producido por el aumento de impuestos, así que hay un déficit primario y los ingresos son más que la salida. En este caso, la relación deuda entre Producto Interno Bruto se reducirá cancelando después de un tiempo y determinando solo si la relación de la deuda entre Producto Interno Bruto es menor que el estado de equilibrio en el cual se inició. Y por último, tenemos la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, si es mayor que la tasa de interés de la deuda y aumentan los impuestos, se ha producido para los cuales hay un déficit primario y el ingreso es mayor que la salida. Es decir, en este caso la relación deuda entre Producto Interno Bruto se reducirá a 0. Hasta aquí mi parte, lo dejo con mi compañera.
Sí, buenas noches. Bien. Muy Yo les bien, muy bien. Yo les voy a tratar sobre la política de endeudamiento público. Esta es la consecuencia de dos políticas fiscales: recaudar menos de lo que se puede o gastar más de lo que se tiene. Una política pública no puede existir sin un presupuesto, pues carecería de recursos necesarios para atender e impulsar a demandas sociales e incluso para operar y vigilar el cumplimiento de sus objetivos y reglamentos. Si el gobierno quiere gastar en programas públicos, primero tiene que recaudar a menos de que se endeude. Por favor, pásala. Que es la idea de todo Estado. Antes de tú endeudarte, debes de tener ingresos, debes de saber lo que tú tienes para tú poder cumplir con tus compromisos y responsabilidades. Exacto. Bien, deuda pública como instrumento de política fiscal. La política fiscal es una rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado y sus componentes, el gasto público y los impuestos, como variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica, amortiguando las variaciones de los ciclos económicos y contribuyendo a mantener una economía creciente de pleno empleo y con baja inflación. Dice que la política fiscal está dividida entre expansiva y restrictiva. Pásala, por favor. Bien. La política fiscal expansiva, esta aumenta el gasto público y reduce el impuesto, o puede ser las dos al mismo tiempo, y su principal objetivo es el aumento de la actividad económica. Como bien dice ahí, si aumenta, se habla de una política fiscal, o sea, el gasto público. Y la política fiscal contractiva, una baja del gasto público o un aumento de los impuestos. Como bien dice, la variación de los impuestos, si disminuye, se habla de una política fiscal contractiva. Si aumenta, se habla de una política fiscal contractiva, los impuestos. Hasta aquí mi parte, los dejo con mi compañero. Bien. Buenas noches. Mi compañero Francisco Pirón. Julio Pirón. Bien. Buenas noches. Muy Vamos bien. con lo que es la conversión de la deuda pública y su tipo. La conversión de la deuda pública es un medio que se avalen los estados para aligerar el peso de sus obligaciones en una operación de carácter limitado y particular, que se emplean casi siempre en los tipos de deudas empleadas a operaciones de crédito. La conversión puede realizarse con el objetivo de transformar una deuda temporaria en otras a largo plazo de amortización. Por otro lado, devengan menores intereses y se producen generalmente cuando la abundancia del dinero facilita al Estado esta importante economía realizada también en sus esferas por las grandes empresas en relación con los títulos negociables. La convención de un empréstitos contratados o colocados por medio de títulos en el mercado de capitales es un procedimiento que permite al Estado deudor sustituir los títulos existentes con una determinada tasa de interés por otra nueva emisión y fecha de vencimiento con una tasa de interés menor que la anterior. En este concepto recoge unas formas amplias de múltiples modalidades que pueden caracterizar una conversión normal de un
de un empréstito determinado a una deuda pública globalmente. Teóricamente, no puede discutirse las posibilidades de la Convención de la Deuda Pública. El aspecto a considerar son las condiciones que se efectúan, si es forzosas o voluntarias. Es forzosa o voluntaria. Las variantes principales que presenta la convención son, primero, baja del interés vigente. Segundo, disminución de los importes de amortización. Tercero, ampliación del plazo máximo establecido. Estas pueden considerarse que existen conversiones cuando una deuda flotante sin plazo ni interés se sustituye por una deuda consolidada a plazo fijo y con interés. La convención no es una amortización, es aligerar el peso de una deuda en menores condiciones para el Estado deudor. Podemos decir que esta puede ser perfecta e imperfecta. Es perfecta cuando se disminuye el interés sin aumentar el capital, y es imperfecta cuando se realizan disminuyendo el interés a condición de aumentar el capital. Profesora, yo quiero hacerle ahora una preguntita. Dígame. Estaba buscando me faltó parte del material donde decía cuál es el límite de la deuda pública. Bien, la parte del límite, una deuda pública para un país no tendrá límite, siempre cuando el país necesite el financiamiento para cubrir algún tipo de necesidad o abastecer algo que esté pasando. Al contrario, los economistas y el gobierno sí deben ellos mismos tratar de endeudar menos, porque el límite tú no vas a tener. Casi todas las semanas se escuchan préstamos. Al principio de esta semana se aprobó un préstamo, el lunes o el martes, y no hace 15 días que hubo una aprobación de otro. No tenemos un límite en sí con respecto a la deuda pública. Los objetivos son tú eliminar la deuda y tratar de reducirla o tratar de hacer reformas fiscales, políticas fiscales, que fue uno de los puntos finales que tocó Germán, para tú tratar de endeudarte. Es decir, recuerden, porque por eso la parte del presupuesto y deuda va muy de la mano, va en conjunto. Y es que los financiamientos son préstamos, son en divisas, y la divisa te la cobran bastante costosa. El interés es bastante alto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que obviamente esto te va a llevar a tener un pago totalmente elevado. A diferencia si tú haces reformas fiscales, las reformas fiscales son medidas que se toman en cuanto a algún tipo de impuesto o medida por un tiempo. Por ejemplo, en el 2012 hubo una reformulación en cuanto a una reforma fiscal, donde por 2 años todos los productos tuvo un ITEVIS de un 18. Luego de finalizar esos 2 años, nuevamente aquellos productos que solamente están grabados con un 16 volvieron y bajaron. Entonces, es lo que sucede. No tenemos un límite en cuanto a la deuda. Lo que hay que tratar de evitar los financiamientos y aparte de evitar los financiamientos, también, ¿verdad?, buscar soluciones, nuevas alternativas, el Estado en sí. Sí, maestra, yo estuve leyendo que al principio, bueno, en el primer trimestre de este año, la deuda pública alcanzó los 58 millones de dólares. O sea, un monto que equivale al 70% de lo que produce la economía del país. O sea, prácticamente tenemos el 70% del Producto Interno Bruto adeudado. Así es.
Profe. Así es, un monto bastante elevado. Ajá. Sí, la compañera mía que inició la exposición, yo escuché que ella dijo que cuando un presupuesto se puede terminar si el Estado hace malversación de fondos. Me explique eso brevemente, por favor, que yo tengo clase ahora a propósito, tengo clase ahora a las 8:30, por favor. Claro. Bien, ¿por qué sube? ¿Qué es bueno, esa este punto que tomaste, se me fue la parte de la palabra, es cuando se utiliza, ¿verdad? Cuando tú violentas el monto que tú tienes en cuanto a un presupuesto. Un ejemplo de estos presupuestos, por ejemplo, se da con la parte de OISOI, que fue una de las cosas que este gobierno ya eliminó, donde habían unos presupuestos sobrevalorados en obras y estructuras. Entonces, ¿qué hacían? Habían esos presupuestos donde tú tenías que sacar partidas, se sobrevaloraban porque aquí todos tenían que tener ventajas, todos tenían que tener como dicen, una parte del pastel. Entonces, cuando luego se te exigía, se te preguntaba por la obra, ¿qué pasaba? Que, por ejemplo, el mismo ingeniero se quedaba endeudado, o cuando a ti te pagaban, no sé si ustedes han escuchado la historia con Joaquín Balaguer y una autopista, una vía muy famosa en la línea, que es la carretera Martín García-Santiago Rodríguez. Es una vía súper famosa. Y todos los gobiernos la hacen, pero mentira. La carretera siempre está dañada, nunca la hacen. Y allá usted le pregunta a uno de esos lugareños y le hacen el cuento de siempre, que Balaguer mismo él la pagó 3 veces. Y a la 4ª vez, cuando le dijeron, doctor Balaguer, nuevamente tenemos que hacer el presupuesto de la carretera Martín García-Santiago Rodríguez. Y él lo dice, pero ya van 3 veces que yo le he pagado. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Esa violación de los fondos. Se marca ese presupuesto, pero no se hace. No se utiliza. Ustedes no han escuchado, por ejemplo, proyectos que aunque nosotros también no trabajemos en la parte de construcción, pero con tú escuchar el monto y más o menos imaginarte o saber la remodelación de un proyecto, de una infraestructura, ¿tú sabes a simple lógica que está sobrevalorado? Así, profe, aquí pasó lo mismo también. Aquí en La Vega pasó lo mismo también, que le llevaron el presupuesto como 4 veces en Pontón La Vega, y Balaguer dijo, ¿y cuánto pontón que tiene La Vega? Exactamente. Y a veces uno escucha esos refranes y uno cree que son solamente especulaciones de los lugareños de esos lugares, y no, son realidad que nosotros vivimos, que vive nuestra historia, de que hay gobiernos que han pagado carretera, proyectos. Aquí en Santiago, la misma remodelación del hospital Cabral Ibáez se ha pagado como 2 o 3 veces, tanto así que el hospital fue inaugurado y todavía sigue en remodelación. Inaugurado, terminado, entregado al pueblo de Santiago, y el hospital está en remodelación todavía. Todo eso es revaloración, mal uso de los fondos. Profesora, le pido disculpas a la audiencia, a mis compañeros y a usted, porque me voy a retirar porque tengo casi ahora, por favor, me disculpa. Quisiera ver hasta el final como no se preocupe, que sí, ya estamos... Sí. Estamos terminando porque también sí, así yo tengo es que abrir buenas noches, se me cuida mucho. Bendiciones. Profe, yo también tengo medicina forense ahora también. Sí, es conmigo. Estamos juntos, compañero. Sí. Bueno, pues miren, chicos, yo sé que sí, ya estamos en el tiempo. Y no se preocupen, yo también tengo que abrir un grupo ahora a las 8:30. Así es que estamos todos montados en el mismo tren. Nada, gracias entonces al grupo 3, gracias al grupo 4 por su exponencia. Muy bien. Revisen la plataforma, las tareas están corregidas y están habilitadas las nuevas. El próximo encuentro del jueves, profe, es cada 8 días. No. El próximo jueves sí tenemos encuentro. Sí, revisen el documento. El próximo jueves tenemos el grupo
5 y 6. Perfecto, gracias. Buenas noches para todos. Bien, feliz noche. Buenas noches. Hasta luego. Que el Señor le bendiga. Bye, bye. Mira, gracias igual a todos. Buenas noches.